Muy buenas tardes, mi nombre es Inder Acosta Escobar, mi código es 11 21 3 29 411. Soy estudiante de la UNAD, del curso de Manejo de Recursos Naturales y Energéticos, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, CADMA, y pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. Y vengo a hacerle una explicación acerca del trabajo de campo. Pues mi tutor fue de la práctica Omar Trujillo y mi tutor virtual es Daniel Marín. El SEAT donde realicé la práctica es el SEAT de Valledupar. La empresa donde se realizó la práctica es la Fundación Mima en el corregimiento de Boquerón, municipio de Las Aguas de Ibirico. Esta práctica propuesta por el curso de Manejo de Recursos Naturales y Energéticos, donde se requiere la visita a Boquerón Recicla, que es la Fundación Mima, para conocer sus diferentes procesos de recuperación, la planta de clasificación y su finalidad. Pues Boquerón tenía una problemática con sus residuos sólidos, y estos eran depositados a orillas de la carretera. Basureros a cielo abierto alrededor de todo el corregimiento. No se le daba un adecuado manejo a la basura generada. Y de allí es cuando surge el proyecto Fundación Mima, un modelo comunitario para el manejo sostenible de residuos sólidos, haciendo participación de las empresas mineras como son Drumo, Prodeco y CNR Colombian Natural Resources, donde el objetivo es aprovechar el 95% del total de los residuos producidos por la comunidad. Esta estrategia se refuerza con campañas que fomenten la concientización de todos los miembros de la comunidad para que ésta reconozca los beneficios que trae el reciclaje y además así contribuir al mejoramiento del planeta. Pues aquí vamos a ver los procesos, pero antes de entrar en el plano de proceso debemos tener en cuenta que todo empieza en casa. La fundación repartió 3 canecas para la separación en la fuente, una para los residuos no aprovechables, residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Pues hagamos un pequeño recorrido a grosso modo de lo que es el proyecto. Aquí está la entrada principal, una valla informativa, los paneles solares, una zona de parqueo de motocarros, lo que es el área del compostador. Aquí es la zona de descargue. Esta es la zona para la clasificación de los residuos inorgánicos y aquí es donde se le hace el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Pues una vez llegan los residuos en el motocarro, los descargan acá, llegan al centro de acopio para ser clasificados y a donde se le da el acondicionamiento de los residuos. Pues llegan a un área común donde son pesados y llegan a una mesa de clasificación de residuos que ahí llega un personal capacitado donde hace la separación en papel, cartón, vidrio, plástico, tipo PET y los llevan a un área de acopio. Ciertos residuos son compactados por medio de una máquina compactadora que es llevada aquí en el área de máquinas, compacta para bajarles el volumen. Ellos son luego empacados y por último son llevados a comercializarlos. Pues y aquí tenemos el área del lombricultivo, a donde llegan también los residuos orgánicos. Aquí son pesados y también son triturados y ubicados en unos tanques, que esto va a servir para alimentar el compostador y obviamente para hacer el lombricultivo, a donde se van a colocar las lombrices para lo del abono. Aquí también tenemos unos tanques de almacenamiento de agua y por medio de tuberías sirve para alimentar el sistema de riego de toda el área de lombricultivo. Debemos de tener en cuenta que este proyecto, toda la energía eléctrica que utiliza es a través de los paneles solares, o sea que estamos utilizando la energía solar para hacer aprovechamiento de energías. Pues hablemos ahora de la matriz de impacto ambiental, donde se ven 5 componentes: agua, aire, suelo, social y económico. Vamos a hablar entonces del componente, de los componentes, una actividad o servicio, el aspecto ambiental y el impacto que genera. El componente agua. La actividad o servicio es el lavado de los equipos de los motocarros. El aspecto ambiental, el agente de limpieza en aguas residuales y el uso del agua, pues hay un potencial contaminación y consumo del recurso hídrico. También el agua se utiliza para el riego para las camas y el compostaje en la lombricultura. Hay uso del agua
y el impacto que produce el consumo de los recursos naturales. El componente aire, pues más que todo se da en lo que es la compactación y en la trituración, tanto de residuos orgánicos como inorgánicos. Ahí hay una emisión de ruido y hay un impacto de contaminación acústica. En el componente suelo, más que todo se da en la recolección, transporte y descarga de residuos, pues el aspecto ambiental aquí es que se puede caer algún material al suelo y el impacto que puede generar es una contaminación y degradación del suelo por los componentes que tenga el material que se caiga. En la parte social está lo que es la separación en la fuente, que es lo que hacen en las casas. Se llegó a una concientización social con los residuos sólidos. Había un mal hábito que era tirar la basura a la calle y eso producía un impacto que era la contaminación paisajística. Y otro aspecto en el componente social es, por ejemplo, la creación del proyecto como tal, hubo un desmonte de la materia vegetal y también hay alteración del paisaje y la flora. Ese es el impacto. Y en el aspecto, en el componente económico, pues se da más que todo en la zona del proyecto en desuso. Hay un área que no se está utilizando. El aspecto ambiental es desaprovechamiento del terreno y el impacto que genera es alteración al uso productivo y comercial del suelo. Nos piden hacer una propuesta de mejoramiento, pues la propuesta consiste más que todo en la ampliación de la zona destinada a la lombricultura, pues el lugar donde se desarrolla el proyecto cuenta con áreas que en su momento no están siendo aprovechadas y son aptas para utilizarlas para la creación y montaje de tal fin. Pues esta propuesta tiene las siguientes dimensiones. Necesitamos unas camas, decimos que las camas tienen 2 metros de ancho por 16 metros de largo. Por lo tanto, si hablamos de adecuar una zona similar a la que está actualmente funcionando, tendríamos aproximadamente unas 16 camas, más el corredor que es aproximadamente de 1 metro entre cama y cama. Tendríamos una superficie más o menos de 50 metros de largo por 18 metros de ancho, que eso daría un área aproximada de 900 metros cuadrados. Aquí está la fórmula del área, largo por ancho, 900 metros cuadrados. Pues aparte de eso, necesitamos que para la creación de esta nueva zona, para la lombricultura se necesita adecuar el área, realizar una limpieza y posteriormente una nivelación del lugar. Asimismo, una mano de obra capacitada para este trabajo. Para el montaje se necesitan insumos como piedras, arena, cemento para las bases y la plantilla, los postes de madera que sirven como muro y alambre que es el que le da firmeza al polisombra. Ya para la puesta en marcha de las camas se requieren botellas de plástico, pues alambre para sostenerlas, tubería y mini aspersores para el sistema de riego, llaves de paso, materia vegetal, la gravilla que sirve como filtro y asistencia de un personal facultado para dicho trabajo, tanto para el montaje de cada una de las camas como para el sistema de riego como tal. Pues aquí está el plano de la propuesta. No es más que uno parecido al que ya está en el proyecto, a donde hay una zona de descargue de material orgánico, se pesa, se tritura, se lleva a un tanque de almacenamiento, que es a donde se va a hacer el compostaje para alimentar cada una de las camas donde están los cultivos de lombricultura. Están los tanques de lixiviado, 2 para evitar transporte. Están unos tanques de almacenamiento de agua, los cuales por medio de tuberías van a alimentar el sistema de riego de lombricultura. Entonces este es el plano de la propuesta. Y por último tenemos lo que es el registro fotográfico. Vamos a acercarlo un poco. Aquí está el cultivo de lombricultura, a donde se ven cada una de las camas. Están las camas de la lombricultura como tal, dijimos que tenían 2 metros de ancho por 16 de largo. Aquí está la zona de descarga de los residuos orgánicos, que es a donde llegan los residuos orgánicos, son pesados, aquí se trituran y se vacían a unos tanques que son los que van a alimentar las camas para la lombricultura. Y aquí vemos claramente el sistema de riego con mini aspersores que cubre de lo largo y lo ancho de las camas, pero que no afecta el corredor. Las fuentes de cada una de las fotografías son de mi autoría, las tomé
allá mismo a donde hicimos la práctica. Aquí tenemos otra fotografía tomada por el mismo tutor de práctica Omar Trujillo, a donde también nos muestra el cultivo de lombricultura. Aquí estamos nosotros los participantes de la práctica. Y el área de clasificación y acopio de residuos, que es donde llegan los residuos y son clasificados en papel, cartón, vidrio, una vez compactados y empacados para su comercialización. Pues y así damos fin a esto. Muchísimas gracias.